El reciente conflicto entre Israel y Gaza ha dejado varias secuelas. La guerra ha aumentado la tensión en Medio Oriente en términos sociales, económicos, religiosos y por sobre todo en términos morales. Miles de personas han perdido su vida como resultado de este ataque sorpresivo que, ¿se acuerdan?, tomó lugar el 7 de octubre del año pasado, cuando un grupo de Hamás atacó sorpresivamente a Israel y entre ellos muchos han perdido su vida, niños y adultos de edad ya avanzada. No hay justificación, no hay argumento geopolítico que haga aceptable esto que sucedió, ¿no? Que haga aceptable el carácter depravado de este grupo militante islamista en ningún sentido de la palabra. Pero creo que hay una secuela más importante que merece nuestra atención. Más allá de las secuelas sociales, económicas, religiosas y morales, creo que hay otra secuela que es más importante, que merece nuestra atención. Y esa secuela pertenece al plano teológico. Y tiene que ver más específicamente con el lugar que ocupa Israel en los planes proféticos de Cristo. ¿Cuál es el lugar de la nación de Israel en los planes proféticos de Cristo? Porque muchos han utilizado este asalto de Hamás como una oportunidad de defender la postura de que Israel fue efectivamente reemplazado y trascendido por Jesús, de tal manera que esta nación ya no tiene una función específica en el futuro para Dios. Y desde el 7 de octubre en adelante, como resultado, ¿no?, de este conflicto, he escuchado y me he topado con varias cosas en el internet, de incluso pastores prominentes y reconocidos que tienen una plataforma muy grande, afirmando ciertas cosas que son realmente desafortunadas y tristes. Como por ejemplo, decir que Israel tiene que recurrir a ciertas leyes internales de justicia para tratar de resolver este asunto con Gaza y que no tiene derecho a reclamar la tierra que le pertenece. ¿Israel realmente reemplazada y trascendida por Jesús? ¿Ya no tiene una función específica en los planes proféticos de Cristo? El profesor Kim Riddlebarger resume esta tendencia que se ha popularizado mucho hoy entre nuestros círculos reformados, esta tendencia a querer reemplazar a Israel, que va en contra de ese cumplimiento literal de las promesas físicas que le fueron dadas a la nación de Israel en el Antiguo Testamento. Y él dice lo siguiente, escuchen estas palabras. Él dice, los escritores del Nuevo Testamento afirmaron que Jesús era el verdadero Israel de Dios y el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Él pregunta, ¿qué queda entonces con estas profecías? ¿Qué hacemos entonces con estas profecías? ¿Se cumplirán en el milenio futuro? Y él contesta, tales profecías se desvanecen en Jesucristo quien las cumplió. Fin de la cita. Tales profecías se desvanecen en Cristo. Ya no debemos aspirar a su cumplimiento futuro, realístico, sino que porque Cristo supuestamente es el verdadero Israel de Dios y la nación ha sido absorbida en él, entonces con eso también han sido absorbidas las promesas. Otros
han afirmado que, por supuesto, Israel sigue siendo importante para los propósitos de Dios y que Cristo no ha absorbido el significado de la nación de ninguna manera. Aunque Cristo es, por supuesto, Él es el israelita supremo por excelencia, no hay mejor israelita que Jesús, Israel todavía tiene un futuro entre las naciones. Dios no se ha dado por vencido con Israel. Dios no ha desechado completamente a la nación. Dios no ha acabado con Israel. No ha revocado sus pactos y mucho menos sus promesas. Estas cosas todavía pertenecen a la nación de Israel. Entonces, en medio de toda esta tensión, este conflicto tan reciente entre Israel y Gaza, que es uno más de tantos que se han dado a través de la historia, que recrudece, por así decirlo, la tensión, no solo entre ellos, este conflicto también recrudece la tensión que hay entre estas posturas escatológicas, entre estas perspectivas sobre la nación de Israel. Entonces, entre todo esto, nosotros debemos preguntarnos una cosa. Y la pregunta es, ¿qué piensa Cristo sobre esto? ¿Qué es lo que piensa Jesús sobre el futuro de la nación de Israel? Porque creo yo que no puede haber nada más importante que saber qué es lo que Jesús mismo afirma sobre este tema. Más allá de cuál sea tu postura, mi postura, al final del día a nosotros nos debe importar cuál es la perspectiva de Jesús. Porque no podemos tener una perspectiva más Jesús sobre este tema. Y su postura debe ser nuestra postura. Y lo que él afirmó debe ser lo que nosotros afirmamos, porque después de todo, nosotros nos hacemos llamar cristianos. Y cristianos son aquellos que son seguidores de Cristo, son aquellos que se identifican con Cristo. Y así como nos identificamos con Cristo en su muerte y en su resurrección, también debemos identificarnos con Cristo en su postura escatológica. Y eso es simplemente lo que pienso hacer en la siguiente hora, es ver cuál es, y ese es el título de mi mensaje, cuál es el plan de Cristo para Israel. ¿Cuál es el plan de Cristo para Israel? Y afortunadamente nosotros tenemos en Mateo 19 un pasaje donde Jesús trata con el futuro de la nación. Y yo lo llamo a este pasaje, es una mini clase de escatología. Es sentarnos al pie del maestro y escuchar una clase de escatología que nos introduce a tres conceptos fundamentales que nosotros necesitamos entender para saber cuál es el plan de Cristo para esta nación. Mateo capítulo 19, les invito a que abran sus Biblias en este pasaje. Y recuerdan el contexto, Jesús aquí hacia el final del capítulo 19 se encuentra con el joven rico, conocen el pasaje, pero vamos a leerlo por una cuestión de contexto. Dice versículo 16, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para entender la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo entonces el joven, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado de mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, entonces anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, ya no más al joven, le dijo, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos al oír esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿Quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible.
Entonces respondiendo, Pedro le dijo, he aquí, todos nosotros lo hemos dejado, todo, y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y aquí está, versículo 28. Y esta es la mini clase de escatología. Noten cómo responde Jesús. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Oremos al Señor. Querido Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies, Señor, lumbrera a nuestro camino. Nos enseña a vivir de una vida agradable delante de ti. Y una de las maneras para saber cómo vivir una vida agradable delante de ti es conociendo el futuro, conociendo lo que viene, para poder de esa manera purificarnos a nosotros mismos y crecer en la esperanza más allá de las tribulaciones, del dolor, de la desesperanza que este mundo puede ofrecernos, de las recientes tensiones que puedan haber geopolíticas y sociales. Son esas promesas las que nos recuerdan y las que nos mantienen y nos dan esperanza para seguir andando por la fe, no mirando a lo que este mundo nos ofrece, sino mirando a lo que Cristo nos dio y todavía nos tiene que dar, porque fiel es el que prometió y aquel que no revoca sus promesas. Señor, te pido para que ahora nos asistas, nos ayudes a través de tu Santo Espíritu a entender tu palabra y que nos des humildad. Humildad para entender estas cuestiones que tienen que ver con los eventos por venir, los eventos del futuro. Eventos importantes en el desarrollo de tus planes. Haznos, Señor, no solo oidores de tu palabra, sino también hacedores de ella. Lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, en este pasaje vamos a ver 3 conceptos fundamentales sobre el plan que tiene Cristo sobre Israel. 3 conceptos fundamentales. Y el primero, si están tomando notas, el primer concepto que Cristo enseña en esta mini clase de escatología es la regeneración. Es el primer concepto que Jesús introduce y que es clave para entender el plan de Cristo para Israel, la regeneración. Noten en sus textos, versículo 28 de nuevo, Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos. Noten que Jesús habla de la regeneración. Este es el mismo término que aparece en Tito capítulo 3, versículo 5, en referencia al nuevo nacimiento que uno experimenta al venir a Cristo Jesús. Noten, acompáñenme en sus Biblias, Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Versículo 3, Pablo dice que nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviéndose en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero, dice Pablo, versículo 4 de Tito 3, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, dice, nos salvó, versículo 5, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Esta es la misma palabra, Tito 3.5, que aparece en Mateo 19.28. Claro, en Tito 3.5 se refiere otra vez al nuevo nacimiento personal, individual del creyente cuando viene a la cruz del Calvario.
Esta palabra regeneración en el contexto original está compuesta de dos palabras. Es lo que nosotros conocemos como una palabra compuesta que se forma a partir de dos palabras simples. Nosotros tenemos estas palabras en español. De hecho, veo aquí, eso es un aro ¿de qué? De baloncesto. Baloncesto es una palabra compuesta. Una palabra compuesta de dos palabras simples. Por un lado, balón y por otro lado, cesto. Abrelatas, otra palabra, una palabra compuesta. Sordomudo, otra palabra compuesta. La palabra que está aquí, regeneración en el original, es una palabra compuesta, formada a partir de dos palabras simples. La primera palabra significa otra vez. La primera palabra significa de nuevo. La segunda palabra significa nacimiento, significa existencia. O sea, literalmente la palabra regeneración habla de una renovación, un nuevo nacimiento para una existencia superior. Y esto puede aplicarse tanto a un plano individual como a un plano cósmico. Y esto va a ser importante. ¿Por qué? Porque en Tito 3.5, este término tiene claramente un sentido individual. Pablo está hablando de cada creyente experimenta un nuevo nacimiento, nace otra vez espiritualmente hablando para amar las cosas que Dios ama. Pero, cuando volvemos a Mateo 19, en Mateo 19 la palabra tiene otro sentido. No está hablando en un sentido individual. La palabra en Mateo 19 tiene un sentido cósmico. Habla de una existencia superior, no a nivel individual, sino a nivel cósmico. Esta era, de hecho, la manera más común de usar esta palabra en la antigüedad. En la antigüedad tenía un sentido cósmico. Por ejemplo, el reconocido filósofo judío Filón de Alejandría, un contemporáneo, por cierto, de la iglesia cuando aún se encontraba en su estado embrionario, cuando recién estaba naciendo. Él vivió entre los años 20 antes de Cristo al 45 después de Cristo. Este filósofo usa esta misma palabra para hablar, ¿saben de qué? De la reconstitución del mundo después del diluvio. De la reconstitución, del nuevo nacimiento que el mundo experimentaría después, o que experimentó después de la destrucción del diluvio. De hecho, en uno de sus tratados que él hace sobre la vida de Moisés, Filón declara que Noé y su familia, y acá voy a citarlo, se convirtieron en guías de la regeneración de la especie y en iniciadores de un segundo ciclo. Él entendía y veía a Noé y a su familia como los líderes, los guías de este nuevo nacimiento cósmico que había sucedido en la tierra después del diluvio. Un segundo ciclo. Y este es el mismo sentido que tiene la palabra regeneración en Mateo 19, 28. Habla de una especie de rejuvenecimiento de la tierra. Algo cósmico, no está hablando de salvación en términos individuales, está hablando de un nuevo nacimiento, de un segundo ciclo de la tierra. Algo de lo cual incluso Pablo habla en Romanos capítulo 8, ¿se acuerdan? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 18, Pablo dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios,
Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también, escuchen, la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención final de nuestro cuerpo. Noten que Pablo advierte y señala que la misma tierra, la misma creación gime y está a la espera de una liberación final, de un rejuvenecimiento, de otro ciclo. Pedro habla de lo mismo. En 2 de Pedro, ¿se acuerdan? Capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3. Versículo 11 dice: puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, escuchen, encendiéndose serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en la cual mora la justicia. Noten que tanto Pablo como Pedro tenían la expectativa de que el mundo sería rejuvenecido, experimentaría otro ciclo, sería liberado, por así decirlo. ¿De dónde sacó esto Pedro? ¿De dónde sacó esto Pablo? Bueno, como vamos a ver en un instante, en el Antiguo Testamento ya se hablaba acerca de esto, pero Jesús enseñó acerca de esto. Y Jesús en Mateo 19, versículo 28, está hablando específicamente acerca de eso, de la regeneración cósmica que va a suceder cuando Él vuelva por segunda vez. Cuando Cristo vuelva de nuevo a la tierra, va a suceder, va a venir sobre la tierra una especie de rejuvenecimiento. Y su retorno, su glorioso retorno, va a estar marcado de modo distintivo por esta transformación que va a suceder en la tierra. La tierra va a ser transformada. Y alguno puede decir, bueno, pero acá no vemos nada acerca de la regeneración cósmica. ¿Cómo sabemos que esto es algo que va a suceder en el futuro? Bueno, noten los relatos paralelos a este pasaje en el Evangelio. Marcos 10. Marcos 10, que es un relato paralelo a este pasaje. Del 17 en adelante está otra vez el relato desde la perspectiva de Marcos sobre el joven rico y Jesús. Y después de que se mete Pedro y habla, dice en versículo 29 de Marcos 10, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí el Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones. Y noten cómo termina. Y en el siglo venidero la vida eterna. Lucas capítulo 18. Es el relato paralelo de este evento, solo contado de la perspectiva de Lucas. Lucas 18. Y en el versículo 18 comienza otra vez con la sección del joven rico. Versículo 28 dice, entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres, o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo. ¿Y cuándo? Y en el siglo venidero la vida eterna.
Noten que tanto en Marcos 10:30 como en Lucas 18:30, ambos entienden el concepto de la regeneración como un evento futuro, en el siglo venidero. En ambos pasajes se utiliza esta frase, en el siglo venidero, que tiene claras connotaciones escatológicas. Está hablando en el fin de los tiempos. Es evidente entonces que cuando Jesús dice regeneración en Mateo 19, versículo 28, Él no está hablando del tiempo presente. Él no se está refiriendo a la regeneración que cada uno de nosotros experimentamos individualmente cuando venimos a Cristo. ¿Por qué? Porque si Jesús estuviese hablando de la regeneración individual, como Pablo hace en Tito 3:5 con esta palabra, no hubiese utilizado esta frase, puesto que el nuevo nacimiento ya era necesario para entrar en el reino de los cielos desde aquel entonces. Ya era necesario, ¿se acuerdan? En Juan 3 tenemos a Jesús hablando con Nicodemo. Y en el versículo 3, en el versículo 5 y en el versículo 7 les dice enfáticamente que para entrar en el reino de los cielos uno debe nacer de nuevo. Debe nacer de nuevo. Pero Jesús en este contexto habla de la regeneración como algo futuro, no presente. Jesús no está hablando de la regeneración individual que uno experimenta para entrar al reino de Dios. Hay en este pasaje una dimensión cósmica que noten, está estrechamente conectada, está estrechamente relacionada con la segunda venida de Cristo. Noten lo que dice el pasaje. Mateo 19, 28, de cierto os digo que en la regeneración, noten cuándo va a suceder la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. Claramente la regeneración de la cual Cristo está hablando aquí está conectada con la segunda venida. Entonces, dice Jesús, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, en ese momento la tierra va a experimentar el inicio de una renovación sin precedentes. Va a experimentar el comienzo de un rejuvenecimiento. Esto es algo, otra vez, lo mencioné antes, que los profetas anunciaban. Por eso Pedro y Pablo tenían esta postura, no solo porque probablemente Jesús se les había enseñado, pero también porque los profetas anunciaban acerca de esta renovación que iba a venir en el fin de los días. Noten Isaías, capítulo 65. Isaías capítulo 65. Isaías 65, y escuchen y consideren las palabras del profeta, versículo 17 en adelante. Noten lo que dice. Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y ¿qué? Y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Escuchen, noten la descripción. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá ¿de cuánto? De 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Noten que el profeta empieza a describir los cielos nuevos y la tierra nueva, pero no está hablando del estado eterno necesariamente, porque dice que el niño todavía morirá. Edificarán casas y morarán en ellas,
plantarán viñas y comerán el fruto de ellas, no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linajes de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo, y mientras aún hablen, yo habré oído. Versículo 25, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Jehová. Y más adelante, en el siguiente capítulo, versículo 22, dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerá delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Noten que Isaías ya anticipaba la venida de unos cielos nuevos y una tierra nueva, y él la describe. Es precisamente a esto que Jesús se está refiriendo en Mateo 19, 28. Esta tierra, dice Jesús, parecerá una tierra con una nueva naturaleza, pero no será completamente nueva de inmediato. Ese es el punto. Parecerá nueva, pero no será completamente nueva de inmediato. Piénsenlo así. La tierra, cuando empezará a experimentar este rejuvenecimiento, le sucederá algo que nos sucede a nosotros en la salvación. Me gusta explicarlo de esta manera. Es similar a lo que nos sucede a nosotros en la salvación. Nosotros, cuando venimos por la fe a Cristo Jesús en gracia, ¿nosotros recibimos una nueva naturaleza en Cristo? Claro que sí. Pero todavía no hemos sido perfeccionados en gloria, ¿no? ¿Recibimos una nueva naturaleza? ¿Nacemos de nuevo? Claro que sí. 2 Corintios 5:17. Somos nueva criatura. Pero todavía no somos lo que seremos. 1 Juan 3:2. Solo cuando le veamos, seremos tal como Él es. De la misma manera, en el futuro, dice Jesús, habrá una reconstitución del mundo que volverá a ser creado por etapas, por así decirlo. Habrá una primera etapa donde la tierra parecerá nueva, pero no será completamente nueva, porque todavía experimentará muerte, claro que sí. Eventualmente la tierra será completamente transformada, pero será por etapas. No será por completo una tierra nueva como la que vemos nosotros en Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Pero la tierra de la cual Jesús habla será maravillosamente superior a la tierra de ahora. John MacArthur lo expresa así en su comentario. Él dice, en el tiempo de la reconstitución o de la restauración de la tierra, florecerá la justicia, abundará la paz, Jerusalén será exaltada de nuevo, prevalecerán la salud y la sanidad, la tierra producirá alimento como nunca antes, el león yacerá en paz con el cordero, los desiertos reverdecerán y la vida será larga. Y él continúa diciendo, la maldición ancestral que comenzó con la caída, entonces será limitada en anticipación a que va a ser completamente eliminada en el estado eterno que seguirá. Noten cómo Jesús aquí en Mateo 19, 28 habla entonces e introduce este concepto que ya había sido establecido por el profeta Isaías y muchos otros, de que la tierra experimentaría este cambio. Y por etapas sería renovada. Ese es el primer elemento que vemos aquí en Mateo 19, 28. La regeneración de la tierra. Pero ahora quiero llamarles la atención a otro elemento de esta mini clase de escatología y tiene que ver justamente con el reino. Porque la regeneración de la tierra
se pone en marcha ¿cuándo? En el contexto del reino. En el contexto del reino. Y este es el segundo concepto que Jesús introduce en este pasaje. Noten de nuevo en sus Biblias, versículo 28 de Mateo 19. Dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, noten el contexto, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis, ¿en qué? En 12 tronos. O sea, toda esta renovación cósmica va a estar acompañada de un reinado terrenal en el futuro. En el futuro, cuando Él vuelva en su gloria y Él se siente en el trono. Ahí es cuando sucederá la renovación de la tierra. Esto todavía no ha sucedido. No ha sucedido, ¿por qué razón? Por la simple razón de que Cristo no está sentado en el trono de David. No está sentado en el trono de David como Dios prometió. Dios le prometió, ¿se acuerdan? En 2 de Samuel. 2 de Samuel, capítulo 7. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Dios está hablando con David. Esto es lo que se conoce como el pacto davídico. Y dice, versículo 12, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Noten todas estas características del reino, del trono, estable, no solo por unos días, sino para siempre, eternamente. Esto está hablando de una promesa que Dios le hizo a David. Y no hay ninguna duda que el hijo de David, del cual Dios estaba hablando en esa promesa, y a quien le pertenece ese trono, es Jesús. No hay duda de eso. ¿Cómo sabemos eso? Porque un mismo ángel se lo confirma a María. Un ángel mismo le confirma a María que el hijo que estaba en el vientre de su cuerpo era aquel que cumpliría la promesa dada a David. Noten Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Versículo 30 dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará ¿qué? El trono de David para siempre. Y reinará ¿sobre qué? Sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. O sea, noten que aquí un ángel mismo le explica a María que Jesucristo sería aquel a quien le pertenece el trono de David su padre, conjuntamente con la promesa de un reinado eterno. Y él estaría sobre Israel. Esto es importante, porque hoy en día, especialmente aquellos que tienen esa postura de que la iglesia ha suplantado a Israel, hay algunos que sostienen que Cristo hoy está sentado en el trono de David.
que sostienen que Cristo hoy está sentado en este mismo instante en el trono de David y que está desde el cielo reinando de manera espiritual en nuestros corazones. Ahora, hay varios problemas con esta interpretación. Varios. Primero, noten que en Mateo 19:28 Jesús relaciona muy estrechamente el concepto del reino con la regeneración. Él vincula estos dos conceptos, la regeneración con el reino. Entonces, como la tierra todavía no ha sido transformada por Dios, nosotros debemos concluir que el reino tampoco ha sido establecido. Si la tierra no ha experimentado todavía el principio de esa transformación cósmica, entonces debemos concluir que el reino tampoco ha sido establecido y que Cristo de ningún modo está sentado en este momento en el trono de David. Estos son eventos futuros, eventos por venir. Además, noten que de acuerdo a Mateo 19:28, el establecimiento del reino depende de la segunda venida de Cristo. Dice así: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Es un evento futuro. El establecimiento del reino depende de la segunda venida de Cristo. Y esto queda aún más claro, ¿saben dónde? En Mateo capítulo 25, versículo 31. Mateo capítulo 25, versículo 31 es el único otro lugar en todo el Nuevo Testamento en donde se usa la frase en el trono de su gloria, como en Mateo 19:28. No hay otro lugar en todo el Nuevo Testamento donde aparezca esta frase en el trono de su gloria. O sea, en ambos pasajes se está pensando en el mismo evento. Y noten lo que dice Mateo 25, versículo 31. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces, dice, se sentará en su trono de gloria. Misma frase que aparece en Mateo 19, versículo 28. O sea, Jesús aquí de manera enfática declara que su reinado se va a inaugurar después, dice, entonces, después de su glorioso retorno con los ángeles del cielo. Puesto que Cristo aún no ha regresado a la tierra, ni mucho menos los ángeles con él, entonces nosotros debemos afirmar, si somos consistentes con una lectura de la Biblia, debemos afirmar que todavía Jesús no se ha sentado en el trono de David. Eso ocurre en el contexto de su segunda venida. Pero quizás, si por ahí todavía no logro convencer a alguno de que esta es la postura bíblica, la prueba más contundente con respecto a este concepto del reino, ¿saben dónde la encontramos? Al final del versículo 28 de Mateo 19. Noten el final. El final del versículo 28 establece que en aquel día, cuando Jesús se siente en el trono de su gloria, los 12 discípulos, ¿dónde van a estar? Sentados sobre 12 tronos. Yo creo que esa es la prueba más contundente que Jesús todavía no está sentado en el trono de David. Es la más contundente. Cuando venga el momento de la renovación cósmica, Jesús va a aparecer con sus ángeles y después va a inaugurar el reino, los 1000 años. Y ahí se sentará en el trono de David. Ahora, noten esto. Para aquellos que proponen que Cristo está ahora reinando desde el trono de David, la última frase del versículo 28 es un problema. Y es un problema grande. Porque nosotros no tenemos ninguna, cero,
Nosotros no tenemos ninguna evidencia en la Biblia de que los apóstoles hoy están sentados sobre 12 tronos. Cero. No la hay. Entonces, ¿qué hacen estas personas? Recurren a interpretar la parte final de Mateo 19:28 de manera figurada. De manera figurada. Es una idea, es una imagen. No debemos interpretarlo literalmente. ¿Saben cuál es el problema con esta solución? Es que no resuelve nada realmente. No resuelve nada realmente. Vamos a suponer por un instante. Vamos a suponer que los 12 tronos son figurados, no son reales. Y que nosotros debemos entenderlos metafóricamente como símbolos de gobierno. La cuestión todavía permanece. El problema todavía persiste porque no queda claro de qué manera los 12 apóstoles están gobernando en este momento con Cristo. No queda claro. Y no hay evidencia en la Biblia de que lo están haciendo ahora. Por esta razón, un comentarista que defiende esta postura señala, y noten lo que dice, es imposible estar seguro de lo que esto significa. Otro erudito del Nuevo Testamento hace exactamente lo mismo y simplemente se rinde al tratar de discernir lo que Jesús quiso decir. Simplemente no sabemos lo que dijo o a qué se refiere. Ahora, es realmente sorprendente, hermanos, cuántos comentaristas simplemente esquivan esta parte del versículo y no la explican. La pasan por alto, categóricamente, no hacen alusión. Y el silencio que mantienen es realmente ensordecedor y deja mucho que desear sobre las suposiciones que esta postura escatológica sostiene. Que no digan nada al respecto, que no lo expliquen y ni que traten de explicarlo. Mateo 19:28, interpretado de manera normal, habla de tronos literales. Habla de tronos literales sobre los cuales los apóstoles se van a sentar en el futuro cuando Cristo establezca su trono en la tierra. No hay que darle mucha vuelta. Noten lo que dice Lucas 22. Lucas 22, versículo 29, Jesús está hablando y Jesús dice, yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Si nosotros interpretamos que en el futuro los 12 van a estar comiendo y bebiendo, ¿por qué no interpretar los 12 tronos de la misma manera? Literales. Él asignó un trono para cada uno de ellos y eso sucederá una vez que Cristo establezca su trono acá en la tierra y se siente en el trono de David. Entonces, tengan mucho cuidado, hermanos. No confundamos la ascensión de Jesús al cielo después de su resurrección con su reinado en la tierra cuando Él venga en su gloria. Porque es muy común confundir ambas. No confundan la ascensión de Cristo después de su resurrección al cielo con su reinado en la tierra cuando Él venga en su gloria. Estos son dos eventos diferentes que hablan de dos realidades distintas. Hoy, ¿dónde está Cristo? Según Hechos 3:21, hoy Cristo está a la diestra del Padre y está esperando, dice el texto, la restauración de todas las cosas. Él está esperando la restauración de todas las cosas para que una vez que todas las cosas sean restauradas, Él empiece a ejercer su autoridad desde el trono de David en el futuro. Ahí está Cristo hoy. Y no hace bien confundir estas cosas.
Y todo esto que hemos visto, el aspecto de la regeneración cósmica y del reino que está estrechamente vinculada con este rejuvenecimiento de la tierra, nos conduce al tercer y último concepto que Jesús introduce en esta mini clase de escatología, y es la recompensa. La recompensa. Vimos la regeneración, el reino. Ahora quiero que vean la recompensa. Mateo 19, 28. Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Para nosotros poder entender este concepto adecuadamente, nosotros debemos observar el contexto de este pasaje. El contexto de este pasaje. Previamente, como leímos al inicio, en el relato, Jesús tiene esta conversación, este encuentro con el joven rico. Y Jesús le había ordenado al joven rico que vendiera todo lo que poseía y le siguiera. Eso lo vemos en los versículos del 16 al 22. Que renuncie a sus muchas riquezas y siga a Cristo. Porque ahí va a mostrar realmente si Cristo es el Señor de su vida o si todavía lo es el dinero. Y noten lo que sucede después. Porque el joven rico se va, triste, porque no estaba dispuesto a renunciar a eso. Los discípulos dicen: bueno, ahora entonces es imposible entrar al reino de los cielos para los ricos. Noten lo que responde Pedro, que me parece clave, en el versículo 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos nosotros?, dice Pedro. O sea, los discípulos ven de primera mano el encuentro entre Jesús y el joven rico. Ven que el joven rico se va y dicen, Pedro los mira y le dice: esto es exactamente lo que hicimos nosotros. Nosotros hemos renunciado a todo, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Cuál es nuestra recompensa?, dice Pedro. Ahora, en griego, en el original, el pronombre personal nosotros es enfático por su ubicación. Una traducción más coloquial sería esta. Pedro se acerca a Jesús después de que el joven rico se va y le dice: nosotros, en contraste con el joven rico, lo hemos dejado todo. ¿Qué es lo que nos espera? Noten que el énfasis no está en el joven rico, el énfasis está en nosotros. Nosotros sí lo hemos dejado todo. ¿Qué hay para nosotros? ¿Cuál es nuestra recompensa? Evidentemente Pedro razonó que Cristo los bendeciría porque no estaban confiando en su riqueza como si lo estaba haciendo el joven rico. Ahora, algunos han criticado la postura de Pedro. Algunos han cuestionado estas palabras de Pedro y su expectativa de que Jesús los recompense. Pero noten que Jesús no da indicios en la respuesta de que está disconforme con la pregunta de Pedro. En ningún momento, porque lo hizo en otros, en ningún momento lo pone en su lugar a Pedro y dice: aléjate de mí, Satanás, ¿qué andas preguntando? No le dice eso. No lo pone en su lugar. No da indicios Jesús de que él está disconforme con la pregunta de Pedro. Al contrario, Jesús reconoce que ellos eran verdaderos discípulos. Noten lo que dice versículo 28, dice: vosotros que me habéis seguido. Él reconoce: ustedes me han seguido, ustedes son verdaderos discípulos. Ustedes, la característica de ustedes es que me siguen más allá del dinero. Y es precisamente en este contexto que Jesús les hace una promesa maravillosa y única a ellos. Ellos recibirían una recompensa especial en el futuro que sería muy diferente a las de todos los demás creyentes
como queda confirmado a continuación. Noten cómo sigue el pasaje. Jesús al final dice, vosotros que me habéis seguido, también os sentaráis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y noten versículo 29, acá hay un quiebre. Y cualquiera que haya dejado. Ahí se está refiriendo a cualquier creyente. Cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará ¿qué? La vida eterna. Pero en ningún momento a esos cualquiera se les promete 12 tronos. Hay una diferencia y un quiebre entre el versículo 28 y el versículo 29. Ellos, los 12, recibirían una recompensa muy, pero muy especial. ¿Y cuál es la recompensa? Que iban a juzgar a las 12 tribus de Israel. Ahora, la pregunta está, ¿y qué pasó con Judas? Bueno, indudablemente Matías, que es el que tomó el lugar de Judas entre los apóstoles poco antes de Pentecostés, se va a unir a los 11 originales y los 12 van a tener una función muy especial en el futuro. Estos 12 cumplirán una función muy especial. ¿Y cuál es la recompensa? La recompensa es la administración continua de Israel durante el tiempo del reino milenial. Cuando el Hijo del Hombre venga juntamente con sus ángeles y se establezca su reino sentándose así en el trono de David, juntamente con él estará administrando a la nación de Israel los 12 discípulos. Durante 1000 años, continuamente estarán ejerciendo autoridad, administración. Piénsenlo así, de la misma manera que la nación de Israel fue gobernada por medio de jueces en el Antiguo Testamento, en un periodo de la historia, aquí la referencia tiene que ver con la administración de las 12 tribus de Israel por parte de los 12 apóstoles de Jesús cuando Cristo regrese a la tierra. ¿Saben lo que todo esto es? Esto es un testimonio explícito y poderoso de la restauración futura de Israel. Inequívoco. De que Israel un día va a ser restaurado, de que nosotros no somos el nuevo Israel de Dios y de que los apóstoles no están ejercitando autoridad sobre nosotros en 12 tronos espirituales en el cielo. Esto habla contundentemente de la restauración de Israel en el futuro. Es inconsistente. Es inconsistente con la perspectiva escatológica de Jesús decir que la iglesia es el nuevo Israel. Es incongruente. No puedes afirmar eso y a la misma vez tener la misma perspectiva de Jesús sobre el futuro, sobre el plan que Cristo tiene para esta nación. Es inconsistente con la perspectiva escatológica de Jesús decir no solo que la iglesia es el nuevo Israel de Dios, sino también que Cristo está reinando sobre nosotros hoy de manera espiritual desde el trono de David en el cielo, cuando Mateo 19 afirma el carácter terrenal de este reino. Va a tener un sello inconfundiblemente israelita. Cristo se va a sentar en el trono de David y va a juzgar y va a reinar la tierra desde Jerusalén. O sea, el pasaje señala explícitamente que la recompensa de los 12 apóstoles se va a cumplir en el contexto de las 12 tribus de Israel, dice el texto. 12 tribus. No habla de 12 iglesias, la de Delaware, la de California. Habla de 12 tribus. Noten el carácter terrenal, noten el carácter israelita. Esto quiere decir que en el futuro habrá un Israel restaurado. Y no tenemos que tener vergüenza de decir eso. Esa era la perspectiva de Jesús. Jesús no sentía vergüenza de eso. Jesús confiaba, ese era su plan. Y ese sigue siendo el plan hoy. De que la nación
va a restaurarse y que las 12 tribus van a estar unidas nuevamente en el futuro. Y cada tribu va a tener un administrador que va a ser un apóstol, que será directamente responsable delante de Cristo, quien estará sentado en el trono de David en Jerusalén. Y los gentiles, las naciones gentiles, probablemente durante esos 1000 años estarán bajo la administración de Pablo, Bernabé, pero ese no es el punto del pasaje y no quiero entrar en eso, pero posiblemente lo será. La idea principal de este pasaje es que la nación de Israel un día será restaurada y gobernando sobre ella van a estar los 12 apóstoles. Ese es el punto principal. Y no hay manera de sacudir este pasaje para que diga otra cosa. Entonces, no hay duda de que Israel tiene todavía un futuro entre las naciones en los planes proféticos de Cristo. Él lo enseñó así. Si Cristo enseñó esto, entonces adoptar una postura diferente escatológica es resistirse a la autoridad de Cristo. Su perspectiva de los últimos tiempos debe ser nuestra perspectiva de los últimos tiempos. Él creía en la restauración de Israel. Él creía en la restauración física de Israel. El significado de Israel no fue reemplazado. El significado de Israel no fue trascendido por Jesús de ninguna manera. Es cierto que el futuro de la nación está estrechamente relacionado con la persona de Cristo, claro que sí, pero Israel sigue siendo Israel, como Romanos 11:1 afirma. Dios no ha desechado a la nación. Nosotros no somos el nuevo Israel de Dios. Esta nación todavía es importante para los propósitos de Dios y un día Cristo va a restaurarla para traer bendiciones al resto de las naciones en la tierra, como Dios mismo lo prometió a Abraham en Génesis 12, versículo 3. Pero para que eso suceda, para que la bendición venga a todas las naciones y se cumpla la promesa de Génesis 12:3 completamente, la tierra debe ser transformada primero. Algo que todavía no ha ocurrido. ¿Por qué? Porque Cristo no ha regresado con sus ángeles hoy. Hoy Jesús está otra vez sentado a la diestra del Padre. Decir que Cristo está reinando ahora desde el trono de David no se ajusta a la enseñanza de Jesús. Es resistir su autoridad. Va en contra de nuestro Señor, va en contra de nuestro Maestro, quien ha ratificado aquí de manera explícita que Israel tiene una función en el futuro todavía. Noten cómo empieza el texto. Jesús les dijo, de cierto os digo. Contundentemente ese de cierto sirve para introducir, declarar algo específico, contundente. Y aquí Jesús enseña de manera contundente que Israel tiene una función específica en los planes de Dios. Y lo que Jesús enseñó en Mateo 19:28 es tan inviolable de Dios, y la palabra de Dios es clara. Y espero que nuestro corazón se acomode y se humille ante la realidad de lo que Jesús ha enseñado. Oremos al Señor. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en esta mini clase de escatología que vimos hoy, en el que Jesús fue nuestro Maestro, en Mateo 19, vemos estos 3 elementos que son elementos claves y que hablan explícitamente de la restauración futura de Israel. Algo que todavía no ha ocurrido, porque todavía Cristo no está sentado en el trono de David reinando. Y Él no está allí porque todavía no ha
regresado con sus santos ángeles en gloria, y el mundo todavía no ha experimentado el rejuvenecimiento de los cuales los profetas hablaron. Todo esto es futuro. Todo esto son eventos por venir. Y no hace bien robar la identidad de Israel, como tampoco hace bien negar la restauración futura de Israel. Es inconsecuente, es incoherente, es incongruente, Señor, con tu enseñanza, la enseñanza de Cristo, afirmar tales cosas. Inclina nuestro corazón hacia la verdad. Inclina nuestro corazón a honrarte no solo con nuestras vidas y nuestra obediencia, pero también teniendo y desarrollando un método de interpretación bíblica consistente, una hermenéutica que sea consistente en todos los pasajes. Y que no veamos la necesidad de alegorizar cosas cuando no encajan en nuestro sistema teológico. Padre, haznos humildes para reconocer que tal vez hemos adoptado posturas que no son bíblicas y de las cuales necesitamos arrepentirnos. Porque queremos ser seguidores de Jesús. Y ser un seguidor de Jesús es justamente, habla de ajustarse a sus enseñanzas. Y Jesús fue claro, Israel tiene un futuro. El reino todavía no se ha establecido. Y Jesús no está reinando todavía desde el trono de David. Lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.